Nadie la quiso por su cojera, hasta que un apache dijo que era la mujer más valiente que conoció. La primera vez que la vieron, tirada sobre el polvo, con la pierna torcida como rama quebrada, todos pensaron que moriría esa noche. El cielo estaba teñido de rojo por el fuego de las chozas incendiadas, los gritos desgarraban el aire y el viento parecía llevarse las almas de los caídos. Ella yacía entre brasas y humo, con el rostro cubierto de sangre seca y los labios partidos. Las chispas del incendio caían sobre su piel como diminutas agujas ardientes, y sin embargo, no lloraba. Los hombres corrían con lanzas y rifles, las mujeres gritaban el nombre de sus hijos, y los ancianos, resignados, se aferraban a las pocas pertenencias que podían cargar. En medio de todo aquello, ella era solo una sombra frágil que el destino parecía haber olvidado. Nadie habría apostado por su vida, pero entonces, contra toda lógica, la niña coja comenzó a moverse. Se arrastró lentamente, apoyando sus manos en la tierra caliente, buscando un trozo de madera para sostenerse. Con un esfuerzo brutal, logró incorporarse, con la pierna torcida colgando como un peso muerto, y empezó a avanzar. Cada paso era una batalla contra el dolor, contra el miedo, contra la certeza de que la muerte la esperaba a pocos metros. Y sin embargo, avanzaba. La luna, apenas visible entre el humo, iluminaba su rostro cubierto de hollín. Tenía los ojos fijos hacia adelante, no porque no sintiera terror, sino porque sabía que si miraba atrás, caería. Aquella noche, cuando todo terminó, cuando los colonos habían huido dejando atrás su rastro de destrucción y los sobrevivientes contaban a sus muertos, un joven guerrero apache la observaba desde lejos. La había visto caminar entre el fuego, rescatar a 3 niños atrapados en una tienda a punto de desplomarse y regresar con el cabello chamuscado y las manos quemadas. Se había jugado la vida sin pedir ayuda, sin gritar, sin detenerse a pensar que apenas podía sostenerse en pie. Y fue en ese momento, mientras la tribu lloraba a sus caídos, cuando él se acercó y dijo en voz firme, para que todos escucharan: «He peleado contra hombres fuertes, he visto morir a los más valientes, pero nunca vi a alguien caminar hacia el fuego sin pensar en sí misma. Eres la mujer más valiente que conocí». Aquellas palabras quedaron grabadas en el viento de las montañas, porque no hablaban solo de un acto heroico, sino de la historia de una vida marcada por el desprecio, el dolor y la fuerza de quien nunca se rinde. Y para entender por qué aquella mujer, rechazada desde niña, llegó a convertirse en leyenda, hay que volver atrás, muchos inviernos atrás, a la noche en que todo comenzó, la noche en que el destino decidió quebrarla para forjar su espíritu. Muchos inviernos antes de aquella noche de fuego, nació en una pequeña tribu apache asentada junto al río San Pedro, donde las montañas se alzaban como guardianes silenciosos y el murmullo del agua era la canción que arrullaba a los niños. Su madre, una mujer sabia y respetada, era partera y sanadora, conocía los secretos de las plantas, las palabras que aliviaban el dolor y los rituales que daban fuerza al espíritu. Su padre, un cazador habilidoso, enseñaba a los jóvenes a leer las huellas en la tierra y a escuchar los mensajes del viento. Cuando nació la niña, los ancianos dijeron que sus ojos tenían la calma del agua profunda y la fiereza de las águilas. Su madre solía repetirle: «El mundo respeta a quien conoce su fuerza». Desde muy pequeña, fue distinta. Le gustaba observar el fuego, como si pudiera entender en su danza el secreto de la vida y de la muerte. No temía a los animales salvajes. Al contrario, parecía hablar con ellos, como si hubiera nacido con un vínculo invisible con la naturaleza. Era ágil, rápida y, sobre todo, curiosa. Pero el destino, que a veces golpea con crueldad injustificada, decidió quebrar aquella infancia luminosa. Tenía apenas 7 inviernos cuando un caballo desbocado, asustado por el rugido de un trueno, la embistió con la fuerza de un rayo. El golpe fue brutal. La pierna derecha se torció con un chasquido seco que heló la sangre de quienes lo presenciaron. Los hombres corrieron a apartar al animal, mientras su madre gritaba desesperada. La niña, tendida sobre el polvo, lloraba sin consuelo, con el rostro empapado de lágrimas y tierra. Pasaron semanas de curaciones, de rezos, de compresas de hierbas calientes y masajes con aceites sagrados, pero la pierna jamás volvió a ser la misma. Quedó torcida, frágil, y cada paso que daba era un recordatorio cruel de lo que había perdido. A partir de ese día, las miradas cambiaron. Los niños dejaron de jugar con ella y las mujeres murmuraban entre dientes: «Pobre criatura, ya no servirá para nada». Algunos, más crueles, decían sin tapujos:
¿quién querría a una mujer que camina como sombra torcida? Aquellas palabras se clavaban como cuchillos invisibles. Pero la niña, aunque lloraba en silencio cada noche, jamás permitió que el rencor la consumiera. Con una rama tallada como bastón, aprendió a moverse de nuevo, lenta pero firme, hasta que un día logró cazar un conejo con sus propias manos, demostrando que aún con su cojera podía valerse por sí misma. Su madre, con lágrimas de orgullo, le dijo entonces: «Hija, la fuerza no está en las piernas, sino en el corazón que se niega a rendirse». Y sin saberlo, esas palabras serían el escudo que la protegería de un mundo dispuesto a despreciarla. Los años pasaron y la niña coja, a quien muchos habían condenado a una vida de dependencia y lástima, comenzó a forjar un carácter que sorprendía a todos. Si bien su pierna nunca sanó, su espíritu se volvió indomable. Mientras las demás niñas de la tribu pasaban las tardes bordando o ayudando a preparar las comidas, ella prefería internarse en el bosque, apoyada en su bastón de madera, explorando cada rincón como si el mundo le perteneciera. Se detenía a observar las huellas en la tierra, escuchaba el canto de los pájaros y aprendía a distinguir el significado de cada sonido en la naturaleza. Sabía reconocer el paso de un ciervo por la forma en que se partía la hierba, o el vuelo de un águila por la sombra que proyectaba en la roca. Fue en esos años de soledad donde descubrió que, aunque el cuerpo le había fallado, la naturaleza nunca la abandonaba. Allí, en medio del bosque, comenzó a ayudar a su madre en la recolección de hierbas medicinales. Con el tiempo aprendió a preparar ungüentos para curar quemaduras, infusiones para aliviar la fiebre y cataplasmas para sanar heridas de guerra. Los ancianos empezaron a verla con respeto, pues sus manos torpes para correr eran, sin embargo, hábiles para sanar. Sin embargo, el desprecio seguía presente. Había jóvenes que se burlaban de su forma de caminar, llamándola pata torcida o sombra lenta. Cada burla era un golpe invisible, pero en lugar de quebrarla, la hacía más fuerte. Se volvió rápida con las palabras, respondía a los insultos con una lengua afilada, y poco a poco, quienes intentaban humillarla dejaban de hacerlo por temor a su agudeza. Una tarde, cuando tenía 15 inviernos, se organizó una carrera de jóvenes cerca del río. Todos sabían que ella no podía correr, pero aún así se presentó. Las risas resonaron como flechas. ¿Qué esperas? ¿Arrastrarte como una serpiente? Ella no dijo nada. Se alineó junto a las demás, clavó su bastón en la tierra y, cuando dieron la señal, comenzó a avanzar, lenta, con cada paso como un martillazo en su pierna torcida. Mientras los demás desaparecían entre el polvo, ella seguía, paso a paso, con el rostro cubierto de sudor y lágrimas. Tardó 1 hora en llegar a la meta, cuando todos habían olvidado la carrera. Pero llegó. Se paró frente a los burlones y sin decir una palabra, levantó el bastón al cielo. Fue la primera vez que muchos callaron avergonzados. Esa noche, sola en su choza, lloró, no de tristeza, sino de rabia contenida. «Puedo ser lenta, pero nunca me detendré», se prometió a sí misma. A partir de entonces, dedicó su vida a ayudar a los demás. Aprendió a montar a caballo, aunque le costara un esfuerzo enorme mantener el equilibrio. Empezó a acompañar a los cazadores para aprender a despellejar presas, a cortar la carne y a usar cada parte del animal para no desperdiciar nada. Nadie esperaba que una mujer coja pudiera ser útil en esas tareas, pero ella insistía, una y otra vez, hasta que los mismos que se burlaban de ella empezaron a mirarla con una mezcla de desconcierto y respeto. El verdadero cambio ocurrió durante una gran sequía que azotó la región. El río San Pedro se redujo a un hilo de agua, los animales morían por falta de alimento y la tribu empezó a enfermar. Los curanderos tradicionales no sabían qué hacer, pero ella, recordando los secretos que había aprendido de su madre, descubrió nuevas plantas en lo profundo del bosque que podían calmar la sed y purificar el agua. Durante semanas caminó kilómetros con su bastón, arrastrando su pierna herida, cargando sacos de hierbas y raíces en su espalda. Gracias a sus conocimientos, muchos sobrevivieron. Pero aún así, las burlas no desaparecieron del todo. En las reuniones, cuando se hablaba de las jóvenes aptas para casarse, nunca se mencionaba su nombre. «Nadie querrá a una mujer que camina así», murmuraban. Ella lo escuchaba todo, en silencio, como quien guarda un dolor profundo que ya no se muestra. Sin embargo, cada vez que se miraba en el reflejo del agua, no veía a una mujer rota, sino a alguien que había sobrevivido a todo. Y ese fuego en su interior no hacía más que crecer.
Fue ese fuego el que la preparó para el día en que el verdadero desafío llegaría, el día en que la tribu sería atacada y su destino cambiaría para siempre. Porque aquella niña coja, despreciada y rechazada, estaba destinada a convertirse en la mujer más valiente de su pueblo. El día que cambió el destino de la tribu comenzó con un amanecer engañosamente tranquilo. El cielo, teñido de tonos anaranjados y rosados, parecía prometer paz, pero los cuervos, posados en las ramas secas, graznaban de una forma extraña, como si anunciaran la desgracia. Ella, ya convertida en una joven fuerte de espíritu, estaba en el río recogiendo agua junto a dos niñas cuando escuchó, a lo lejos, un rumor metálico, el sonido de cascos y armas acercándose. Se le heló la sangre. No eran cazadores de la tribu, lo supo de inmediato por la cadencia del galope. Eran colonos, hombres que venían con pólvora y fuego, con la misma crueldad con la que siempre avanzaban sobre las aldeas indígenas. Sin pensarlo, dejó caer las vasijas y tomó a las niñas de la mano. «¡Corran!», les gritó, empujándolas hacia el campamento. Con su bastón, se abrió paso entre los arbustos y comenzó a avanzar lo más rápido que podía, cada paso un martirio en su pierna torcida. Mientras corría, el olor a humo empezó a llenar el aire. A medida que se acercaba a la aldea, vio el resplandor de las primeras llamas y escuchó los gritos. Los colonos habían llegado antes que ella. El caos era total. Las chozas ardían, los hombres de la tribu intentaban organizar una defensa con lo poco que tenían, y las mujeres huían con los niños a cuestas. Ella no lo dudó, dejó a las niñas en un sitio seguro y se lanzó de nuevo hacia el corazón de la aldea. Fue entonces cuando lo vio. Una tienda estaba a punto de colapsar, devorada por las llamas, y dentro de ella, 3 pequeños lloraban desesperados, atrapados entre los restos ardientes. Nadie parecía haberlos visto. Sin pensarlo, se lanzó hacia el fuego. Cada paso que daba, el calor le quemaba la piel y el humo le cegaba los ojos. Con el bastón apartaba los trozos de madera encendida mientras avanzaba, sintiendo como sus manos se llenaban de ampollas. El dolor era insoportable, pero no se detuvo. Uno a uno, tomó a los niños y los sacó, cubriéndolos con su propio cuerpo para protegerlos de las chispas. Cuando finalmente los puso a salvo, su cabello estaba chamuscado, sus manos laceradas y su pierna casi no le respondía. Pero aún así, volvió a entrar. Sí, volvió. Dentro había un anciano atrapado, incapaz de moverse. Lo tomó del brazo y, con un esfuerzo sobrehumano, lo arrastró fuera, cayendo al suelo junto a él, exhausta, con la respiración entrecortada y la vista nublada. En ese instante, un joven guerrero apache, testigo de todo, corrió hacia ella. La levantó en brazos y la llevó lejos del fuego. Mientras la tribu se reagrupaba y lloraba por sus muertos, aquel guerrero no apartaba los ojos de la joven coja que había hecho lo que nadie más se atrevió. Y allí, frente a todos, pronunció las palabras que cambiarían la forma en que la tribu la miraría para siempre. He visto morir a hombres fuertes sin mover un dedo por otros, pero tú caminaste hacia el fuego como si tu vida no importara. Eres la mujer más valiente que he conocido. Las palabras resonaron en el silencio posterior a la tragedia. Los ancianos, conmovidos, se miraron entre ellos. Las mujeres, que alguna vez habían susurrado burlas, bajaron la vista con vergüenza. Y por primera vez en muchos años, ella no se sintió invisible. Pero aquel día de heroísmo no era el final de su historia, sino apenas el inicio de un destino aún más grande. Lo que nadie sabía era que aquel guerrero apache, que la había visto desafiar la muerte, sería el hombre que cambiaría su vida para siempre. Porque en él encontraría no solo respeto, sino el amor que toda su vida le habían dicho que nunca merecería. Los días posteriores al ataque fueron un desfile de dolor, silencio y cenizas. El fuego había reducido a la mitad la aldea, y la tribu contaba con menos hombres para defenderse de futuros ataques. Las mujeres recogían los restos de sus pertenencias, los niños lloraban por sus padres muertos y los ancianos se reunían en consejo, con el peso de la derrota marcado en sus rostros. Sin embargo, entre tanta desolación, su figura comenzó a convertirse en un faro silencioso de esperanza. Quienes antes la habían despreciado ahora la miraban con gratitud, y algunos, avergonzados, apenas podían sostenerle la mirada. Pero para ella, la admiración ajena no era suficiente. Se sentía inútil viendo a su pueblo sufrir, y la rabia por la injusticia le ardía en el pecho. Así que tomó una decisión,
no se quedaría esperando el próximo ataque. Con su pierna torcida y su bastón, comenzó a entrenar con más disciplina que nunca. Cada amanecer, cuando el resto de la tribu aún dormía, salía sola hacia el bosque. Aprendió a lanzar cuchillos, a tensar el arco, a montar a caballo con el peso equilibrado para no perder estabilidad. Caía una y otra vez, su cuerpo se llenaba de moretones, pero siempre se levantaba. Su determinación era tan feroz que, al cabo de unas lunas, incluso los guerreros más jóvenes comenzaron a entrenar con ella, admirados por su resistencia. Entre esos jóvenes estaba él, el guerrero que la había rescatado entre las llamas. Se llamaba Nakai, el que camina con el viento. Era alto, de mirada intensa y espíritu libre. Al principio, apenas le hablaba, pero no podía dejar de observarla en silencio. La veía caer y levantarse, la veía sangrar en las manos mientras seguía tensando el arco, y cada día que pasaba, su respeto por ella crecía como fuego avivado por el viento. Una tarde, cuando el sol se escondía tras las montañas, Nakai se le acercó mientras ella practicaba con el cuchillo. «Eres más fuerte que cualquiera de nosotros», le dijo con voz grave. Ella soltó una risa amarga. «Soy coja. Eso es lo único que ven». Nakai se inclinó hacia ella, la miró con una intensidad que la desarmó y dijo: «El valor no se mide en piernas, sino en actos. Tú ya lo has demostrado». Aquellas palabras la sorprendieron. Por primera vez, sintió que alguien la veía realmente, no como la niña rota, sino como la mujer que era. Con el tiempo, comenzaron a entrenar juntos. Él le enseñó técnicas de lucha, ella le enseñó las propiedades de las plantas y las rutas secretas del bosque que había aprendido en sus años de soledad. Pasaban largas horas juntos, y entre cada lección, el silencio se llenaba de algo nuevo, algo que ninguno de los dos nombraba, pero que crecía día tras día. Aún así, ella mantenía la distancia. Había aprendido a no esperar nada de nadie, mucho menos del amor. Hasta que un día, mientras cazaban en pareja, fueron emboscados por dos colonos armados. Nakai cayó al suelo herido por una bala en el hombro. En ese instante, sin pensarlo, ella tomó su cuchillo, se lanzó contra uno de los atacantes y con un golpe certero le abrió el cuello. Luego, con la sangre aún caliente en sus manos, tensó el arco y abatió al segundo antes de que pudiera disparar. Cuando todo terminó, Nakai la miró con asombro. «Acabas de salvarme la vida, otra vez», dijo con una sonrisa dolorida. Ella lo ayudó a ponerse de pie y, por primera vez, dejó que sus emociones la desbordaran. «No puedo perderte», murmuró, con la voz quebrada. Él tomó su rostro con la mano buena y respondió: «No lo harás. Desde aquel día en el fuego, supe que eras la mujer con la que quería caminar el resto de mis días». Esas palabras rompieron el muro que ella había construido durante toda su vida. Por primera vez, permitió que alguien viera su vulnerabilidad, que alguien la amara por lo que era y no por lo que debía ser. A partir de ese día, Nakai y ella se volvieron inseparables. Entrenaban juntos, cazaban juntos, y cada vez que los colonos atacaban, luchaban codo a codo como si fueran uno solo. Los ancianos, que antes no la habían considerado digna de formar parte de los grandes consejos, comenzaron a invitarla a las reuniones. Escuchaban sus ideas, sus estrategias, sus palabras firmes y llenas de sabiduría aprendida en la adversidad. Y aunque muchos hombres aún no lo decían en voz alta, sabían que aquella mujer coja tenía un espíritu que superaba al de cualquier guerrero. Su historia empezó a circular entre las tribus vecinas. La llamaban la que desafió al fuego y la que camina con el coraje en el alma. Pero aún le esperaba la mayor prueba de su vida, una guerra inevitable contra los mismos colonos que habían destruido su hogar. Una batalla en la que no solo pelearía por su pueblo, sino por demostrar, una vez más, que el coraje no se mide en la perfección del cuerpo, sino en la fuerza inquebrantable del espíritu. Los meses pasaron como un río embravecido, y la tensión entre la tribu y los colonos creció como la marea antes de una gran tormenta. Los ataques se volvieron más frecuentes y despiadados. Los colonos no solo querían las tierras, querían aplastar cualquier rastro de resistencia apache, borrar sus costumbres, sus creencias, su esencia misma. En medio de este clima hostil, ella y Nakai se habían convertido en líderes silenciosos. No por título ni por herencia, sino porque el pueblo lo seguía, porque su ejemplo era más poderoso que cualquier discurso.
Cada amanecer entrenaban a los jóvenes guerreros, enseñándoles a disparar con precisión, a moverse sin ser vistos, a convertir el bosque en un aliado letal. Ella, con su pierna torcida y su bastón, enseñaba a moverse en silencio, a conocer la tierra bajo los pies como si fuera una extensión del propio cuerpo. La naturaleza siempre habla, decía, pero solo escucha quien sabe callar. Las mujeres de la tribu, inspiradas por su ejemplo, empezaron a entrenar también. Sabían que en la próxima gran batalla no habría lugar para la pasividad, todos tendrían que luchar. La vieja imagen de la joven coja que merecía lástima desapareció por completo. Ahora era la chispa que encendía el coraje de toda una generación. Sin embargo, cada noche, cuando el fuego de la hoguera se apagaba y el silencio del desierto lo cubría todo, la sombra del miedo seguía presente. Nakai lo sabía. Una noche, mientras las estrellas titilaban como ojos de ancestros vigilantes, él se acercó a ella. «Tengo miedo de perderte en la guerra», confesó. Ella sonrió con una tristeza serena. «Yo también, pero moriré sabiendo que no me quedé esperando que otros lucharan por mí». Él la abrazó, y por un instante, el mundo entero pareció detenerse. La guerra llegó antes de lo esperado. Una mañana, mientras los cazadores aún no habían regresado, un niño llegó corriendo, jadeante, con el rostro descompuesto por el pánico. «Vienen, son muchos». La tribu entera se movilizó de inmediato. Los hombres afilaron sus lanzas, tensaron los arcos, las mujeres escondieron a los más pequeños en las cuevas que ella misma había señalado semanas atrás como refugios. El aire se llenó de tensión, de ese silencio extraño que antecede a la violencia. Y entonces, los colonos aparecieron, avanzando como una marea de pólvora y acero. El choque fue brutal. Las flechas surcaban el aire, los disparos retumbaban en el valle, los gritos de guerra de los apaches se mezclaban con los alaridos de los invasores. Ella estaba en primera línea, con el bastón en una mano y el cuchillo en la otra. Se movía como un espíritu imparable, golpeando, esquivando, protegiendo a los suyos. Vio caer a Nakai, herido de nuevo, esta vez en la pierna, y su corazón se detuvo por un segundo. Pero no corrió hacia él, sabía que si lo hacía, la línea de defensa se rompería. Así que, con lágrimas de rabia ardiendo en sus ojos, siguió luchando con una ferocidad que aterrorizaba a los enemigos. El combate duró horas, pero la tribu, guiada por su liderazgo y sus estrategias, logró una victoria amarga. Los colonos retrocedieron, dejando tras de sí cuerpos y armas. La tierra estaba teñida de rojo, y el olor a sangre y pólvora impregnaba el aire. Cuando finalmente se permitió buscar a Nakai, lo encontró apoyado contra un árbol, pálido pero vivo. Se arrodilló a su lado, temblando. Él la miró y sonrió débilmente. «Siempre supe que seguirte era la única forma de sobrevivir». Ella le tomó la mano, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No solo sobreviviste, juntos estamos cambiando nuestro destino». Esa noche, la tribu se reunió en torno a una gran fogata. Los ancianos hablaron, las mujeres lloraron por sus muertos, y los guerreros, agotados, escucharon en silencio. Entonces, uno de los ancianos se levantó y dijo con voz firme: «Hoy no vencimos solo por la fuerza de nuestros brazos, sino por el espíritu de quienes creen en la vida más que en el miedo. Y ese espíritu tiene un rostro, el de la mujer que camina con el coraje en el alma». Las miradas se posaron en ella. Y, por primera vez, nadie vio su pierna torcida. Nadie vio la niña coja que una vez había sido despreciada. Vieron, en cambio, a la líder que había transformado la desgracia en fuerza, el dolor en coraje y la soledad en amor. Pero lo que nadie imaginaba era que la batalla de esa jornada sería solo el principio de la mayor hazaña de su vida. Porque lo que estaba por venir no solo pondría a prueba su fuerza y su valentía, sino también el sacrificio más grande que alguien puede hacer por aquellos que ama. La aparente victoria fue apenas un respiro. Los colonos, humillados por la derrota, enviaron mensajes pidiendo refuerzos. Las noticias llegaron a la tribu a través de un anciano comerciante que viajaba entre asentamientos y pueblos nativos. Un contingente mucho más grande de soldados armados hasta los dientes avanzaba hacia ellos. Los ancianos se reunieron en consejo, y el ambiente era de desesperanza. «No podemos ganar una guerra abierta contra tantos hombres», dijo uno de los líderes más viejos.
Debemos huir, abandonar estas tierras y buscar refugio más allá de las montañas. Pero ella se levantó, apoyándose en su bastón, y su voz resonó con una fuerza inesperada. ¿Abandonar nuestras raíces? ¿Dejar atrás la tierra donde están enterrados nuestros ancestros? Si huimos hoy, moriremos mañana en la miseria, sin alma, sin historia. Prefiero morir luchando aquí que convertirme en una sombra en tierras extrañas. Sus palabras encendieron algo en el corazón de todos. Los ancianos la escuchaban con atención, y muchos de los jóvenes guerreros golpeaban el suelo con sus lanzas en señal de aprobación. Nakai, aún herido, se puso de pie con dificultad y dijo: «Ella tiene razón. Si el enemigo es más fuerte, lo venceremos con la astucia de quienes conocen la tierra como a su propia sangre». Así, bajo el cielo estrellado, trazaron un plan. No lucharían como antes, no se enfrentarían en campo abierto. Aprovecharían el terreno, las cuevas, las trampas naturales y convertirían cada roca y cada árbol en un arma. Durante semanas, se prepararon en silencio. Ella fue la encargada de guiar a los niños y mujeres hacia lugares seguros y de organizar a los más jóvenes para construir trampas en los senderos. Enseñó a colocar lanzas ocultas bajo hojas, a usar piedras sueltas para provocar avalanchas y a preparar hogueras escondidas para lanzar fuego sobre los invasores en el momento justo. Su cojera nunca fue un impedimento. Al contrario, parecía darle más determinación. La tribu entera veía cómo, día tras día, aquella mujer coja se movía sin descanso, sin quejarse, sin mostrar cansancio. Su ejemplo arrastraba a todos. Cuando finalmente llegó el día, los soldados avanzaban confiados, con armas de fuego brillando bajo el sol. No sabían que cada paso los llevaba hacia la boca del lobo. La primera trampa se activó con estruendo. Una luz de rocas cayó sobre ellos, partiendo filas y generando caos. Luego, las flechas surgieron de todas partes, lanzadas desde posiciones estratégicas. Los soldados disparaban, pero no veían a nadie. La tribu parecía invisible. Ella, escondida detrás de un peñasco, daba órdenes a los jóvenes con gestos precisos, dirigiendo la emboscada como una estratega nata. Cuando un grupo de soldados logró acercarse demasiado, ella misma los enfrentó. Blandiendo su cuchillo y con la furia del desierto en la mirada, abatió a 2 hombres antes de recibir un golpe que la dejó aturdida. Nakai apareció entonces, cubriéndola con su cuerpo y derribando al agresor con una lanza. «¡Levántate!», gritó. «Todavía no hemos terminado». El combate se prolongó hasta el anochecer. Cuando finalmente el último disparo se apagó y los colonos huyeron despavoridos, la tribu supo que había hecho historia. Habían vencido a un enemigo mucho más fuerte gracias a la astucia, la unión y la fe en su tierra. Esa noche, mientras las hogueras iluminaban los rostros cansados y heridos de su gente, los ancianos hicieron algo que nadie esperaba. Se levantaron y, uno a uno, se inclinaron ante ella. «Eres más que una guerrera», dijo el más viejo. «Eres la voz de nuestros ancestros, el espíritu que nos recuerda quiénes somos. Desde hoy, serás recordada como la mujer más valiente de nuestra tribu». Ella, con lágrimas en los ojos, miró a Nakai, que le sonreía con orgullo. Pero en el fondo de su corazón, sabía que la paz era solo un espejismo. Porque más allá de las montañas, la avaricia de los hombres blancos nunca se saciaba, y el precio por defender su libertad aún no había sido cobrado. Lo que estaba por venir sería la mayor prueba de amor y sacrificio de toda su vida, una prueba que decidiría no solo el destino de la tribu, sino el suyo y el de Nakai para siempre. La calma tras la batalla fue tan breve y frágil como una hoja a punto de caer en otoño. Los días siguientes transcurrieron en un susurro constante de preparación y miedo contenido. Nadie dormía bien. Cada crujido del bosque parecía anunciar una nueva embestida. Ella, a pesar del cansancio que ya le pesaba en los huesos, no permitía que la tribu cayera en la desesperanza. Con Nakai a su lado, recorrieron las aldeas cercanas, convocando a los aliados, uniendo a las tribus vecinas, recordándoles las raíces compartidas y la necesidad de resistir unidos frente a la amenaza blanca que avanzaba sin piedad. En esas caminatas largas, atravesando cañones y ríos caudalosos, ella sentía en cada paso el peso de su cojera, pero también la fuerza que brotaba de sus entrañas, una fuerza que no podía ni quería negar. Sabía que su pierna era una marca, no de debilidad, sino de supervivencia. Era el símbolo de cada batalla librada no solo fuera, sino dentro de sí misma.
En las noches, mientras el fuego chisporroteaba y los mayores contaban historias, ella y Nakai se sentaban apartados, a veces en silencio, otras compartiendo recuerdos y sueños. Él le hablaba de su infancia, de las vastas praderas donde solía correr libre como el viento, de su padre, un guerrero respetado que murió defendiendo la tribu, y de la esperanza que sentía al verla luchar. Ella le confesaba sus miedos, sus heridas invisibles, las noches en las que lloraba sola porque sentía que nunca sería suficiente. Nakai siempre la abrazaba, recordándole que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Sin embargo, la mayor prueba aún estaba por llegar. Los rumores se confirmaron. Un ejército de colonos y mercenarios armados hasta los dientes avanzaba hacia ellos con la intención de erradicar a la tribu de una vez por todas. Esta vez no habría emboscadas ni trampas naturales que pudieran detenerlos. Sería un enfrentamiento brutal, desigual y despiadado. La tribu se preparó para lo inevitable. Los ancianos ordenaron la evacuación de los niños y las mujeres hacia los refugios secretos, pero ella decidió quedarse. Nakai intentó convencerla de huir, de salvarse para poder seguir luchando otro día, pero ella negó con firmeza. Mi lugar está aquí, en la línea de fuego, al lado de mi gente. No puedo abandonar lo que soy ni a quienes amo. La batalla final comenzó en la primera luz del alba. El estruendo de los cañones, los disparos, los gritos y los gritos de guerra llenaron el aire. Ella luchaba con la furia de 1000 espíritus ancestrales, defendiendo cada palmo de tierra como si fuera el último suspiro de su alma. Nakai a su lado, cubriéndola y cubriéndose, eran dos fuerzas entrelazadas, unidas por un destino común. Pero la superioridad numérica y tecnológica del enemigo era abrumadora. Flechas y lanzas se rompían contra el acero, y cada vez más guerreros caían a su alrededor. En medio del caos, ella vio a un grupo de soldados rodear a Nakai, herido y tratando de mantenerse firme. Sin pensarlo, corrió hacia ellos con el bastón en alto y el cuchillo listo. Fue un instante eterno de lucha cuerpo a cuerpo, donde la desesperación y el amor se mezclaban en cada golpe. Finalmente, logró abrirse paso y liberar a Nakai, pero fue alcanzada por una bala en el muslo, que la hizo caer de rodillas, el dolor irradiando como fuego por todo su cuerpo. Él la sostuvo, su rostro marcado por la angustia y el respeto profundo. «No te dejaré aquí», prometió con voz firme. «Juntos saldremos de esto». Pero mientras trataban de alejarse, un disparo certero impactó en Nakai, derribándolo. Ella gritó su nombre, el corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Se arrodilló junto a él, tomándole la mano temblorosa. «No puedo perderte. No hoy». Él, con un hilo de voz, le susurró: «Tu valentía es la llama que nunca se apagará. Vive por nosotros dos». Con esas palabras, cerró los ojos para siempre. El mundo se detuvo para ella en ese momento. La pérdida más grande que podía imaginar. Pero también, la chispa para un renacer inesperado. Porque en medio de la derrota, de la sangre derramada y el dolor insoportable, surgió una nueva fuerza. La mujer coja, la guerrera que nadie quiso, se levantó una vez más, con el fuego del amor y la venganza ardiendo en el alma. Sabía que ahora su lucha no era solo por la tribu, sino por Nakai, por ella misma, y por la memoria de todos los que habían caído defendiendo su tierra. Y aunque el cuerpo le dolía y la pierna apenas respondía, su espíritu era invencible. La batalla que estaba por venir sería la más dura, la más cruel, pero también la que definiría para siempre quién era realmente, la mujer más valiente que su pueblo había conocido. La pérdida de Nakai dejó un vacío profundo, un abismo oscuro que amenazaba con tragársela por completo. Durante días, se refugió en el silencio, apartada de la tribu, intentando comprender cómo seguir adelante cuando lo que más amaba ya no estaba a su lado. La herida en su muslo ardía con cada paso, recordándole que su cuerpo también pagaba el precio de la guerra. Pero la verdadera batalla se libraba en su interior, el duelo por Nakai y el peso de la responsabilidad de liderar a su pueblo en la tormenta que aún se avecinaba. En esos momentos de soledad, caminaba despacio por los bosques cercanos, tocando las hojas, escuchando el susurro del viento, buscando en la naturaleza la fortaleza que alguna vez le enseñaron a encontrar. Recordaba las palabras de su abuela, una mujer sabia que siempre le decía: «El dolor es como la tierra seca, pero si sabes sembrar en él, florecerá la esperanza». Poco a poco, esas palabras comenzaron a arraigar en su alma,
y un nuevo propósito se fue formando en su corazón. Regresó a la tribu con la determinación de no dejar que la muerte de Nakai fuera en vano. Organizó a los guerreros sobrevivientes, les habló con una voz firme y clara, sin dejar espacio para la duda. Les recordó que el enemigo buscaba no solo destruir sus cuerpos, sino borrar su identidad, su historia y su espíritu. «Somos más que guerreros con lanzas», les dijo. «Somos la voz de nuestros ancestros, la fuerza de la tierra y el fuego que arde en el corazón de la libertad. Y esa llama no se apagará mientras sigamos juntos». Las mujeres, inspiradas por su coraje, comenzaron a entrenar junto a los hombres. Se convirtieron en una fuerza unida, imparable, dispuesta a dar todo por proteger lo que amaban. Durante semanas, construyeron refugios más seguros, cavaron trincheras y prepararon alimentos para resistir un asedio prolongado. Ella misma enseñaba a los jóvenes a usar su cojera como una ventaja. Cuando el enemigo subestima tu debilidad, es cuando más puedes sorprenderlo. Y así fue. Llegó el día en que el ejército enemigo, reforzado y furioso, volvió a atacar con un ímpetu brutal. Pero esta vez, la tribu estaba lista. No solo esperaban la embestida, la estaban esperando ellos. Los ataques fueron tácticos, precisos, con una coordinación que parecía sobrenatural. Ella, desde un lugar seguro, dirigía las maniobras, observando cada movimiento, ajustando las órdenes con la sabiduría de quien conoce cada piedra y cada árbol como a un amigo. En medio del fuego cruzado, un soldado logró avanzar hasta el campamento principal. Fue detenido por una mujer joven que, imitando la determinación de su líder, lo enfrentó con una furia inesperada. La lucha fue feroz, pero el invasor cayó. El mensaje fue claro para todos: la tribu no se rendiría. La batalla se extendió durante días, una guerra de desgaste que agotó a ambos bandos, pero que mostró al mundo la resistencia indomable de un pueblo que se negaba a desaparecer. Cuando por fin el enemigo comenzó a retirarse, la tribu sabía que había ganado algo más que una batalla, había recuperado su dignidad. Ella, con la pierna aún débil y la piel marcada por cicatrices y polvo, se alzó ante su gente. «Hoy, hemos demostrado que no importa la derrota, sino la fuerza con la que nos levantamos. Que el valor de una persona no se mide por la perfección de su cuerpo, sino por la grandeza de su espíritu». Los ancianos y los niños la miraron con una mezcla de admiración y gratitud. La mujer que una vez fue rechazada por su cojera, ahora era la encarnación del coraje, el alma guerrera de la tribu apache. Y aunque sabía que la guerra aún no había terminado, que nuevos desafíos vendrían, estaba lista para enfrentarlos. Porque en su corazón ardía una verdad irrompible: la libertad no se regala, se conquista con valor, amor y sacrificio. Y ella, la mujer que nadie quiso, se había convertido en la leyenda que todos recordarían por generaciones. El eco de la última batalla resonaba todavía en el valle cuando la tribu comenzó a reconstruir lo que la guerra había desmoronado. Las casas de madera y piel que habían sido consumidas por el fuego lentamente se alzaban nuevamente, un testimonio silencioso de la resistencia y la esperanza. Pero para ella, la reconstrucción iba mucho más allá de las estructuras físicas. Era la reconstrucción del alma colectiva, el renacer de una identidad amenazada. Cada mañana, al despuntar el sol, recorría el campamento, saludando a los ancianos, acariciando las mejillas de los niños y fortaleciendo el espíritu de quienes la rodeaban con palabras cargadas de sabiduría y fe. En sus ojos se reflejaba la historia viva de su pueblo, un río caudaloso que nunca dejaría de fluir a pesar de las piedras y las tormentas. La mujer coja, con la pierna aún marcada por la bala que recibió en la batalla, había encontrado un nuevo propósito: enseñar a los suyos que la fortaleza no reside en la ausencia de heridas, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, con el corazón abierto y los pies firmes sobre la tierra sagrada. Su historia comenzó a extenderse más allá del campamento, llegando a otras tribus y pueblos vecinos. Los relatos sobre aquella mujer que, a pesar de su cojera, dirigió a su gente con una valentía inquebrantable, inspiraron a muchos a unirse, a creer en la unión como la fuerza más poderosa frente a la adversidad. Y aunque la amenaza de los colonos blancos persistía, el espíritu apache recuperó un brillo que parecía casi inmortal. En una noche clara, bajo el manto de estrellas que cubría el cielo del desierto, ella se sentó junto al fuego, rodeada de jóvenes y ancianos que aguardaban sus palabras. Con voz profunda y pausada, comenzó a relatar la historia de sus ancestros, las leyendas que hablaban de guerreros y mujeres sabias, de espíritus protectores y pactos con la naturaleza.
Habló de la luna que guía a los perdidos, del viento que lleva los susurros de los muertos y del fuego que purifica y renueva. Cada palabra era una semilla plantada en el corazón de quienes la escuchaban, una enseñanza para que no olvidaran jamás quiénes eran y de dónde venían. Pero su papel no se limitaba a ser una narradora. Sabía que también debía preparar a las futuras generaciones para enfrentar los tiempos inciertos que se avecinaban. Así, junto a los ancianos, diseñó un riguroso entrenamiento para los jóvenes, no solo en el arte de la guerra, sino en la conexión profunda con la tierra, el respeto a los animales y la importancia de la comunidad. Enseñó que la verdadera fuerza estaba en el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y que cada cicatriz, visible o invisible, era una medalla de honor que debía ser llevada con orgullo. A pesar de su cojera, se convirtió en la mejor maestra, caminando lentamente entre los árboles, corrigiendo posturas, demostrando con su propio ejemplo que las limitaciones físicas no determinan el valor ni el destino de una persona. Con Nakai ya en el recuerdo, su vida tomó una nueva dimensión. Era la guardiana de la memoria, la voz que cantaba las glorias y las tragedias de su pueblo, la luz que iluminaba el camino cuando la oscuridad amenazaba con cegar la esperanza. Sin embargo, sabía que la paz nunca sería completa mientras la codicia y la injusticia existieran más allá de las fronteras de su tierra. Por eso, junto a un grupo de guerreros y sabios, emprendió viajes a tierras lejanas, buscando alianzas con otras tribus, compartiendo conocimientos y estrategias para resistir el avance implacable de los invasores. En cada lugar, contaba la historia de su lucha, la historia de una mujer que nadie quiso por su cojera, pero que ahora era el símbolo viviente de la valentía y la resiliencia apache. Las leyendas crecían, y con ellas, la fuerza de un pueblo que se negaba a desaparecer. Aunque su cuerpo a veces dolía, y las noches eran largas y solitarias, ella jamás perdió la fe ni la conexión con la tierra que la había visto nacer. Su cojera, lejos de ser una debilidad, era la marca de su entrega, el testimonio de una vida dedicada a la lucha por la libertad, el amor y la justicia. Así, paso a paso, su historia se tejía con la historia de su pueblo, creando un legado que ni el tiempo ni el olvido podrían borrar jamás. El amanecer deslizaba sus primeros rayos dorados sobre el vasto horizonte cuando ella, ya convertida en una figura legendaria entre su gente, emprendió uno de los viajes más decisivos de su vida. La amenaza externa, ese ejército de colonos blancos que anhelaba despojar a los apaches de sus tierras ancestrales, no era solo un enemigo físico sino también un símbolo de la destrucción cultural y espiritual que arrasaba con todo a su paso. Consciente de esto, sabía que la supervivencia no dependería únicamente de la fuerza de sus armas o de la astucia en el combate, sino de la capacidad de unir a los pueblos originarios, de construir puentes entre tribus, de despertar un espíritu de resistencia colectiva que trascendiera fronteras y diferencias. Acompañada por un pequeño grupo de guerreros y ancianos sabios, emprendió la travesía hacia las tierras lejanas de otras naciones indígenas, aquellas cuyos nombres se pronunciaban con respeto y reverencia en las fogatas de su propio campamento. El camino fue arduo y peligroso. Cruzaron montañas escarpadas donde el viento parecía cantar cantos antiguos que solo el alma sabia podía entender, atravesaron ríos caudalosos que rugían con la fuerza de siglos, y avanzaron por desiertos inmensos, donde el sol castigaba la piel y el agua era un bien tan preciado como la vida misma. Cada paso era una prueba de resistencia y fe, pero también una oportunidad para aprender, para escuchar, para intercambiar saberes que enriquecían el espíritu de cada uno de ellos. En cada encuentro con las tribus hermanas, la mujer coja relataba la historia de su pueblo, la crueldad sufrida, las batallas ganadas y perdidas, y sobre todo, la necesidad urgente de estar unidos para preservar la esencia sagrada que los definía. Sus palabras tenían el poder de despertar en los corazones una llama de esperanza, un reconocimiento profundo de que, aunque divididos por lenguas y costumbres, compartían un mismo destino, la lucha por la tierra, por la cultura, por la libertad. Durante semanas, la mujer y su comitiva participaron en ceremonias ancestrales, aprendieron danzas sagradas y compartieron alimentos y relatos al calor del fuego. En cada reunión, su cojera, lejos de ser una limitación, se transformaba en símbolo de sabiduría y sacrificio, en prueba tangible de que la resistencia no exige perfección física sino una voluntad inquebrantable. En una de esas noches estrelladas, durante una gran asamblea que reunió a representantes de múltiples tribus, se hizo un pacto solemne, la creación de una alianza que defendería juntas sus territorios, sus tradiciones y su derecho a existir. Fue un momento histórico, un acto de coraje y visión que marcaría el rumbo de los años venideros. Regresar al campamento tras tan trascendental reunión no fue fácil.
El peso de la responsabilidad sobre sus hombros parecía crecer con cada kilómetro recorrido, pero también lo hacía su convicción. En la intimidad de sus pensamientos recordaba las palabras de Nakai, su amor perdido, quien siempre le había dicho que la verdadera fuerza estaba en el corazón. Ahora, más que nunca, ella se aferraba a ese latido que la impulsaba a seguir luchando. A su regreso, la tribu la recibió con una mezcla de admiración y esperanza renovada. Su historia de alianzas, de viajes, de aprendizaje y resistencia se convirtió en el pilar sobre el cual se construiría la nueva etapa de la lucha apache. La mujer coja, aquella que un día fue rechazada y menospreciada, era ahora la madre de una revolución espiritual y cultural, la voz que guiaba a un pueblo que había decidido nunca más callar ni retroceder. Pero la paz, como siempre, era efímera. En el horizonte se asomaban nuevas amenazas, no solo de armas y soldados, sino de enfermedades traídas por los colonos, de políticas que buscaban dividir y quebrantar el espíritu de las comunidades indígenas. Sin embargo, ella sabía que la historia que llevaba en las venas era más fuerte que cualquier adversidad. Su cojera, sus cicatrices, su valentía se convirtieron en un faro que iluminaba el camino, una prueba viviente de que la dignidad y el coraje pueden vencer hasta las pruebas más oscuras. Así, con el sol acariciando su rostro y el viento susurrando canciones antiguas, la mujer más valiente que su pueblo había conocido continuó escribiendo su historia, paso a paso, dejando en cada huella una enseñanza eterna para las generaciones futuras. Los días que siguieron al regreso de su largo viaje estuvieron marcados por un intenso trabajo de reconstrucción no solo física, sino también espiritual y cultural. La mujer coja se convirtió en un símbolo viviente de la resiliencia apache, y su liderazgo se consolidó a través del respeto ganado por sus actos, su sabiduría y, sobre todo, su enorme capacidad para inspirar esperanza en medio de la adversidad. En las mañanas, recorría el campamento lentamente, su cojera visible pero no limitante, saludando a cada miembro de la tribu con una mezcla de calidez y firmeza que hacía que hasta el más joven se sintiera valorado y escuchado. Cada conversación que tenía, cada mirada que cruzaba, era una oportunidad para sembrar en los corazones de su gente la certeza de que, a pesar de las heridas y las pérdidas, el espíritu apache jamás sería doblegado. La mujer sabía que la guerra contra los colonos no solo se libraba con lanzas y flechas, sino también en la mente y el alma. Por eso, junto a los ancianos y sabios de la tribu, comenzó a organizar ceremonias antiguas, rituales de sanación que buscaban conectar a cada miembro con la fuerza invisible de la tierra, el viento, el fuego y el agua. En estas reuniones, alrededor del fuego sagrado, se relataban leyendas ancestrales, se cantaban canciones de coraje y esperanza, y se transmitían enseñanzas que reforzaban el sentido de comunidad y pertenencia. Su cojera, antes motivo de rechazo, ahora era considerada una marca de honor, una señal visible del sacrificio y la resistencia. La mujer narraba a los jóvenes cómo cada cicatriz del cuerpo es una historia que debe ser respetada y comprendida, y cómo la verdadera fuerza nace de aceptar las propias limitaciones y transformarlas en poder. No tardó en aparecer una nueva generación de guerreros y guardianes del saber, inspirados por su ejemplo y entrenados con rigor tanto en el arte de la defensa como en la comprensión profunda de la naturaleza y sus secretos. Pero no todo era reconstrucción y esperanza. En las sombras, el enemigo no cesaba en su intento de dividir y conquistar. Estrategias de engaño, falsas promesas y ataques encubiertos comenzaron a poner en jaque la estabilidad de la alianza entre tribus. Espías y traidores sembraban la desconfianza, y la mujer comprendió que la batalla más difícil no siempre se libra con la fuerza física, sino con la inteligencia y el discernimiento. Así, empezó a cultivar un círculo cercano de confianza, un consejo secreto compuesto por hombres y mujeres cuya lealtad era indiscutible. Con ellos, trazaba planes para proteger a la tribu de las amenazas invisibles, para fortalecer los lazos internos y mantener vivo el fuego sagrado de la unidad. Mientras tanto, ella misma enfrentaba la lucha más personal, el peso de la soledad y el recuerdo constante de Nakai. En las noches silenciosas, cuando el campamento dormía, caminaba lentamente hacia un claro en el bosque donde el viento parecía llevar las voces de los ancestros. Allí, entre susurros y lágrimas, encontraba el consuelo para continuar, entendiendo que su amor perdido no se había ido, sino que se había transformado en la fuerza que ahora la impulsaba a seguir adelante. Su historia comenzó a ser contada por los bardos y ancianos como una epopeya de coraje y sabiduría. En cada relato, la mujer coja era el símbolo de una resistencia que no se mide en victorias o derrotas, sino en la capacidad infinita de amar, de sanar y de levantarse ante la adversidad.
Así, la leyenda crecía, y con ella, la esperanza de un pueblo que jamás permitiría que su espíritu fuera borrado. Pero mientras el sol iluminaba el campamento y la vida parecía renacer, en el horizonte se dibujaban nubes oscuras que anunciaban nuevas pruebas, nuevas batallas que pondrían a prueba la fuerza de la mujer y la fe inquebrantable de su gente. Y aunque el miedo asomaba en sus pensamientos, ella sabía que mientras mantuvieran viva la llama del coraje y la unidad, ninguna sombra podría apagar su luz. Paso a paso, palabra a palabra, la historia de la mujer que nadie quiso por su cojera se convertía en un legado eterno, una enseñanza que atravesaría generaciones y que recordaría siempre que la verdadera valentía no está en la perfección del cuerpo, sino en la grandeza del espíritu. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, arrastrando consigo el olor seco del desierto y el sonido lejano de tambores que anunciaban una reunión urgente. La mujer coja, sentada cerca del fuego, sintió un frío en el pecho que no provenía del aire, sino de la noticia que acababa de llegar. Las tropas coloniales habían intensificado sus ataques y esta vez no solo buscaban arrebatar tierras, sino también destruir la esencia misma del pueblo apache. Consciente del peligro inminente, reunió a su consejo cercano y a los guerreros más valientes. En sus ojos, llenos de determinación y cansancio, se reflejaba la lucha constante entre el deseo de paz y la necesidad de proteger lo que quedaba de su mundo. «No podemos retroceder», dijo con voz firme. «La tierra que amamos y que nos ha visto nacer es parte de nuestro ser. Defenderla es defender nuestra alma». La estrategia que trazaron fue meticulosa. Sabían que la fuerza bruta no bastaría contra un enemigo mejor armado y más numeroso, por lo que idearon tácticas de guerrilla que aprovecharan el conocimiento profundo del terreno, la astucia y la velocidad. La mujer coja, con su pierna marcada y su andar pausado pero firme, lideraba cada movimiento, inspirando a todos a seguir adelante incluso cuando el cansancio parecía querer doblegarlos. En las noches, cuando la luna bañaba la tierra con su luz plateada, ella se retiraba a un lugar sagrado, una cueva oculta entre las rocas donde podía hablar en silencio con los espíritus de sus ancestros. Allí, pedía fuerza para su gente y para ella misma, para enfrentar la oscuridad que se cernía sobre ellos sin perder jamás la esperanza ni la dignidad. Pero la batalla no solo era externa. Dentro de la tribu, algunos comenzaban a perder la fe, agotados por el sufrimiento y la incertidumbre. La mujer coja entendía que su papel también era sanar esas heridas invisibles, las dudas y miedos que corroían el alma. Por eso, se dedicaba a escuchar, a consolar, a compartir cuentos y enseñanzas que recordaban a todos que la vida es un ciclo de muerte y renacimiento, y que en cada caída hay una semilla de nueva vida. Un día, una joven se acercó a ella, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón cargado de dudas. «¿Cómo seguir luchando cuando parece que todo está perdido?», preguntó con voz temblorosa. La mujer sonrió con ternura, y con la voz suave pero firme respondió: «Porque rendirse es negar el regalo de estar vivos. Cada uno de nosotros lleva en el pecho un fuego sagrado que ningún enemigo puede apagar. Debemos cuidarlo, alimentarlo y dejar que brille para los que vienen detrás de nosotros». Esa conversación se convirtió en un momento emblemático, una chispa que encendió la voluntad de muchos y que se transmitió como una enseñanza fundamental en los años que siguieron. Pero las pruebas no cesaban. En un ataque particularmente feroz, la mujer recibió una herida que amenazó con arrebatarle la vida. Mientras sus guerreros luchaban, ella quedó atrapada entre las sombras, sintiendo como la sangre se escapaba de su cuerpo y como el mundo parecía desvanecerse en un suspiro. Fue en ese instante, en el límite entre la vida y la muerte, que recordó las palabras de Nakai, su amado caído, y la promesa que se hicieron de proteger siempre la tierra y la memoria de su pueblo. Con un último esfuerzo, reunió su fuerza y logró arrastrarse hasta un refugio donde los ancianos pudieron curarla. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero también un testimonio más de su determinación inquebrantable. En su lecho, reflexionaba sobre la fragilidad y la fortaleza, comprendiendo que ser valiente no es no sentir miedo ni dolor, sino seguir adelante a pesar de ellos. Así, su historia se convirtió en un himno de resistencia y amor, una muestra de que la dignidad humana se sostiene en el valor para enfrentar las tormentas con el corazón abierto y la mirada firme en el horizonte. Y aunque el tiempo avanzaba y el mundo cambiaba, la mujer coja continuaba siendo el faro que iluminaba el camino de un pueblo que se negaba a desaparecer, recordando a todos que la verdadera grandeza reside en el coraje de vivir y luchar por lo que se ama, sin importar las heridas que el camino deje en el alma y el cuerpo.
Los meses que siguieron a aquella herida que casi le arrebata la vida fueron quizás los más cruciales y profundos en la existencia de la mujer coja. Mientras su cuerpo sanaba lentamente, sus pensamientos se adentraban en una reflexión profunda sobre la naturaleza del coraje, el sufrimiento y la esperanza. La enfermedad y el dolor físico, que en otros tiempos podrían haber sido vistos como una debilidad, se convirtieron en maestros silenciosos que le enseñaron a mirar más allá de lo inmediato y a conectar con la esencia misma de la vida y la muerte. En ese periodo de recuperación, el campamento se transformó en un espacio sagrado de aprendizaje y renovación. Los ancianos y sabios, testigos de su lucha y resistencia, aprovecharon para transmitirle las enseñanzas más antiguas, aquellas que solo se revelan a quienes han probado el límite de su fuerza y han regresado para contarlo. La mujer escuchaba con atención, con la humildad de quien reconoce que la verdadera sabiduría no se impone, se recibe, se siente y se integra al alma. Entre las historias compartidas, había relatos sobre la creación del mundo, sobre espíritus guardianes que habitan en cada roca, río y árbol, y sobre el pacto sagrado que los apaches mantienen con la naturaleza, un equilibrio delicado que debe ser respetado para garantizar la continuidad de la vida. Poco a poco, ella comenzó a comprender que su cojera y sus cicatrices no eran una limitación, sino una forma especial de conexión con ese equilibrio sagrado. Su cuerpo, marcado por el sufrimiento, era también un puente entre lo visible y lo invisible, entre el presente y la memoria ancestral. Mientras se fortalecía, la mujer dedicaba tiempo a enseñar a los jóvenes no solo las técnicas de supervivencia y combate, sino también la importancia de cultivar el espíritu, el respeto por la tierra y la comprensión de que cada ser humano es parte de un ciclo eterno. Les contaba que la verdadera valentía no es solo enfrentarse al enemigo con la lanza en mano, sino también saber escuchar el silencio, entender las señales de la naturaleza y mantener vivo el fuego del amor y la comunidad. En esas lecciones, su cojera se convertía en símbolo de resistencia y sabiduría, un recordatorio palpable de que la imperfección no disminuye el valor de nadie, sino que puede ser fuente de fuerza y enseñanza. La mujer, que una vez fue despreciada por su cojera, ahora se había transformado en la guardiana del espíritu apache, una figura de respeto y admiración cuya historia inspiraba a grandes y pequeños. Su nombre comenzaba a ser pronunciado en ceremonias y relatos con un tono reverente, como la de alguien que ha cruzado el umbral de lo humano para tocar lo divino. Sin embargo, la sombra de la guerra y la amenaza externa no desaparecía. Los colonos continuaban su avance implacable y la presión sobre las tierras ancestrales aumentaba día a día. La mujer sabía que la lucha sería larga y dura, y que la supervivencia del pueblo apache dependía de un delicado equilibrio entre la resistencia activa y la preservación cultural. Por eso, promovió la unión no solo entre tribus, sino también entre generaciones. Organizó encuentros donde los mayores compartían sus saberes con los jóvenes, fomentó la transmisión de las lenguas ancestrales y reforzó las prácticas espirituales que mantenían viva la identidad del pueblo. Al mismo tiempo, trabajaba para fortalecer los lazos con otras comunidades indígenas, entendiendo que la fuerza radica en la solidaridad y el respeto mutuo. En medio de esta labor incansable, la mujer encontró en la naturaleza un refugio y una fuente inagotable de energía. Caminaba lentamente por los bosques y desiertos, escuchando el susurro del viento, el canto de las aves y el latido oculto de la tierra. Cada paso, aunque dificultoso, era un acto de comunión con el mundo que la rodeaba, un gesto de gratitud y reconocimiento por la vida que se renueva constantemente. Su cojera, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una danza pausada y profunda, un testimonio de la armonía posible entre el cuerpo herido y el espíritu invencible. En esas caminatas, a menudo recordaba a Nakai, el hombre que amó y que había perdido en la vorágine de la guerra. Su recuerdo no era tristeza, sino un faro que iluminaba el camino y un compromiso renovado de seguir luchando por un mundo donde la dignidad y el respeto prevalecieran. La mujer sabía que su historia, marcada por el dolor y la valentía, era una semilla que germinaría en las futuras generaciones, una lección de vida que enseñaba que la grandeza no está en la ausencia de heridas, sino en la capacidad de transformarlas en fuerza y sabiduría. Así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, ella cerraba los ojos con la certeza de que, aunque la batalla continuara, su legado y el de su pueblo permanecerían eternos, tejidos en el alma misma de la tierra que siempre llamaron hogar. La historia de la mujer coja, aquella que nadie quiso por su cojera hasta que un apache la declaró la más valiente que había conocido, llegó a ser un faro de luz y esperanza en tiempos oscuros.
A medida que la tribu atravesaba los años de conflicto, pérdida y cambio, su figura se convirtió en el símbolo vivo de la resistencia y la sabiduría ancestral, una manifestación palpable de que la verdadera fortaleza no reside en la perfección física, sino en la grandeza del espíritu y el amor inquebrantable por la vida y la tierra. En el ocaso de su vida, cuando los cabellos plateados comenzaban a entremezclarse con las arrugas que el tiempo dejó en su rostro, la mujer coja reunió a toda la tribu en el gran círculo alrededor del fuego sagrado. Su voz, aunque ya no tan firme como antes, conservaba la fuerza y la profundidad de quien ha vivido con intensidad cada paso de su camino. Contó, una vez más, su historia. No como un relato de dolor y sufrimiento, sino como un testimonio de esperanza, de transformación y de la belleza que nace cuando se abraza la vulnerabilidad y se convierte en fortaleza. Les habló del amor que tuvo, de la pérdida que sufrió, de las heridas visibles y las invisibles, pero también de la valentía que brotó en cada caída y en cada momento en que pudo levantarse. Recordó a los jóvenes la importancia de honrar a los ancestros, de cuidar la tierra como un regalo sagrado y de mantener siempre viva la llama del coraje y la solidaridad. Su mensaje era claro: la vida es un ciclo eterno, y cada generación tiene la responsabilidad de proteger y nutrir el legado que recibe, para que nunca se extinga la memoria ni la identidad del pueblo apache. Mientras hablaba, las llamas del fuego danzaban iluminando los rostros atentos, y un sentimiento de comunión profunda llenaba el aire, como si los espíritus de los ancestros mismos estuvieran presentes, bendiciendo ese momento. Al concluir, la mujer levantó una mano, invitando a todos a unirse en un canto antiguo, un canto que hablaba de la tierra, del viento y del corazón humano, un canto que unía pasado, presente y futuro en una sola voz. Ese día, la tribu no solo celebró la vida de una mujer extraordinaria, sino también la fuerza colectiva que los mantenía unidos frente a la adversidad. Su cojera, que antes fue motivo de rechazo y soledad, se transformó en la huella imborrable de una valentía que trascendió el tiempo. En sus últimos años, la mujer coja vivió rodeada del amor y el respeto de su pueblo, consciente de que había cumplido su misión. Sabía que su historia sería contada una y otra vez, que sus enseñanzas permanecerían en cada rincón del campamento y en cada corazón que buscara inspiración para enfrentar las pruebas de la vida. Cuando finalmente cerró los ojos para siempre, fue como si la tierra misma llorara su partida, pero también celebrara el legado inmortal que dejaba atrás. Su espíritu se fundió con el viento, con las montañas y con el río, convirtiéndose en parte inseparable del paisaje sagrado que siempre defendió. Y así, la leyenda de la mujer coja que nadie quiso por su cojera hasta que un apache reconoció en ella la valentía más grande, sigue viva hoy en la memoria del pueblo apache. Es un recordatorio eterno de que las heridas pueden ser fuentes de fortaleza, que el amor verdadero nunca muere y que la dignidad y el coraje son el alma misma de la resistencia. Esta historia, tejida con coraje, espiritualidad y conexión profunda con la naturaleza, no solo honra a una mujer y a un pueblo, sino que invita a todos los que la escuchan a encontrar en sus propias vidas el poder para transformar la adversidad en luz, la soledad en comunidad y el miedo en valentía. Porque, al final, como enseñó la mujer coja con cada paso firme y cada palabra sabia, la verdadera grandeza está en el corazón que se atreve a amar y a luchar, sin importar las cicatrices que la vida deje en el camino.